Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio UH para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UH. Hola, muy buenos días. En este día martes nos encontramos en un nuevo capítulo del programa Ausente Señorita, transmitido por el dial 90.1 de la Radio Watch, así como también transmitimos por el streaming live de Facebook. Mi nombre es Flora Monsalve, soy estudiante en Pedagogía en Lenguaje y Comunicación y estoy acompañada de mi colega Carla Mancilla. ¿Cómo te encuentras, Carla, esta mañana? Muy bien, Flora, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros auditores a este nuevo capítulo, Ausente Señorita, muy interesante por lo demás con los invitados que tenemos el día de hoy. Voy a presentártelos y a presentarle también a quienes nos escuchan por la radio FM, pero también por la señal de streaming de Radio Watch. Nos acompaña el doctor en Educación y académico del Instituto de Ciencias de la Educación, Alberto Galás. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, contento de estar con ustedes, con los auditores y las auditoras de la radio y de su programa, por cierto. Muchas gracias también por aceptar esta invitación, y también está con nosotros Pierre Medor, académico del Instituto de Ciencias de la Educación. Bienvenido, Pierre, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias, y agradezco la invitación de parte de ustedes. Espero poder compartir en ese momento con cada uno de ustedes. Así es, tenemos una interesante conversación y bueno, no sé si Flora quieres introducir un poco la temática para ya ir yéndonos a las preguntas y al diálogo en este capítulo Ausente Señorita. Sí, bueno, reiterar, agradecida de que hayan aceptado la invitación, que es una conversación muy interesante de temáticas interculturales que siempre son bastante necesarias. Queríamos comenzar esta jornada comentando un poco algo que sucedió en la contingencia actual respecto a educación. Recientemente el ex ministro Briones, que hoy es candidato presidencial, se refirió a temáticas sobre la educación en una entrevista. Y hubieron unos dichos que generaron bastante polémica. Los dichos, los cito textualmente, decía: proponer un concurso internacional para atraer a los mejores profesores de afuera. También se refirió textualmente: tenemos un problema de calidad con los profesores, refiriéndose a la educación chilena. Quería preguntarle al profesor Alberto Galás y también a Pierre, ¿qué opinan sobre estos dichos? Podemos comenzar con Pierre. Gracias por la pregunta. Primero hay que saber que Chile tiene desde 2016 hay una ley normalmente que está para la formación docente, ¿no? Y con esa herramienta normalmente se puede capacitar, se puede formar a los docentes de alta calidad. Chile en la región tiene buenas universidades y creo que son capaces para potenciar todas las capacidades de cada docente. En ese sentido, creo que el dicho del ministro no favorece potenciar toda esa estructura que existe dentro del país.
Si lo vemos desde la Universidad Austral, bueno, el profesor Galás, bueno, está con este proyecto también sobre el tema de mentores, que se trabaja para capacitar a los nuevos profesores que van insertando en el sistema educativo, ¿ya? Además, hay toda una serie de mecanismos que se han puesto en el sistema para mejorar la calidad del docente chileno. Con todo eso, puedo decir que lo que planteó el ministro es casi burlarse con la realidad chilena o con los profesores que realmente necesitan, que están haciendo un tremendo trabajo desde hace años y sobre todo en la pandemia, que no ha sido un tema fácil. Entonces, no valorizar todo el trabajo que está haciendo el docente para poder salir adelante a los niños y niñas chilenos, al estudiantado chileno que realmente lo necesita. Eso. Muchas gracias, Pierre, por tu valorable respuesta. Profesor Alberto Galás, queríamos conocer su opinión también. Gracias, sí. Bueno, Pierre ya ha mencionado algunas normativas en las cuales hemos ido avanzando, luego de fuertes contextos de debate que dio cuenta de la ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente en el año 2016, ¿sí? Y que se ha venido desplegando durante estos últimos años. Bueno, respecto a lo que señala el ministro, no compartir sus apreciaciones, sin embargo creo que es motivo de análisis en función de dos elementos. Una que es su apreciación sobre la calidad de los docentes chilenos y segundo sobre la naturaleza y viabilidad de la propuesta que señala. Particularmente respecto a la propuesta o a viabilidad de traer buenos maestros desde fuera, bueno, ahí hay un doble sentido, hay una tensión respecto a lo que son los procesos migratorios que se están desarrollando en Chile, por cierto, ahí hay una tensión fuerte, y por otra parte, respecto a lo que es una denostación o una no reconocimiento de lo que es el trabajo, la calidad de los maestros y maestras que ya tenemos en Chile. Pero de fondo, lo que debemos conversar, más allá de las apreciaciones técnicas que el ministro tiene como buen economista neoliberal, es si efectivamente tenemos un problema de maestros en Chile y si es que los requerimientos que vamos a tener proyectados en los 5 años van a dar cuenta de un déficit de esos maestros o esas maestras. En segundo lugar, ¿qué es lo que entiende el ministro, ex ministro o ex candidato presidencial de Evópolis, ¿cierto? ¿Qué entiende por buen profesor o buena profesora? Ahí también hay una discusión respecto a qué dar, sobre todo hoy día, pensando en el hecho de que un buen profesor no se define solamente por un conjunto de competencias, sino en base a un sistema educativo que se desarrolla para tal. Es decir, hay una relación inherente, natural, en la cual el buen profesor o la calidad del maestro se define en función de los fines del sistema educativo. Fin educativo de mercado que tenemos hoy día, que está justamente en tensión y que proyectamos muchas, cambiar a propósito del debate constitucional que tenemos hoy día en función de una educación de mercado. En tercer lugar, si es que la solución técnica de traer buenos maestros es viable y si es que es una buena solución o es una mala solución para un problema mal planteado. ¿Okay? Y sobre cuáles son verdaderamente las salidas que podemos dar, cuáles son las orientaciones o cuáles son las estrategias que efectivamente podemos desarrollar para tener un buen sistema educativo y condiciones para formar a buenos y buenas profesoras. Eso puedo compartirles por el momento. Luego podríamos compartir datos si efectivamente hay déficit de profesor o profesora, los matriculados, número de deserciones, etc. Pero eso en tanto les comparto algunos elementos. Muchas gracias, profesor Alberto Galás, académico del Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, presente acá en el Ausente Señorita. También estamos acompañadas junto a Pierre Medor, quien también es académico de ese instituto, y mi compañera Flora Monsalve en este capítulo, hablando del ejercicio docente y también de la formación inicial docente en Chile en esta primera parte del programa. Y bueno, a propósito de la polémica que generó estos dichos, ¿verdad? De un candidato presidencial atendiendo al ejercicio docente, a cómo mejorar la calidad educativa en función de eso.
También nos gustaría que Pierre pudiera aportar a esta discusión en el sentido justamente de uno de los elementos que planteaba el profesor Alberto Galas, que tiene que ver con respecto a la situación de cuestionamiento a la calidad docente nacional. Nos gustaría que nos pudiera comentar cómo ha sido su experiencia de trabajo con docentes en nuestro país, si es que puede como darnos alguna apreciación respecto a este tema. La carrera docente y mi experiencia acá ha sido un periodo tremendo de formación, digamos. Bueno, como todo proceso de enseñanza, igual está el tema del aprendizaje, que es muy bilateral, donde uno va aprendiendo con los estudiantes que tiene al frente y con los colegas que uno va compartiendo, porque a veces uno asiste a clases de otros profesores, entonces va viendo las metodologías que puede mejorar o no. Además que igual está el tema de ciertas evaluaciones que nos hacen para ver cómo uno se siente o no. Yo hablo de la evaluación en el sentido de las críticas directas del estudiante respecto a lo que uno hace con la clase. Y creo que es algo importante cuando uno va haciendo su clase, va desarrollando su clase, que el estudiante se siente satisfecho o que se siente en un ambiente donde va aprendiendo constantemente. Por mi parte, desde 2015 empecé a trabajar acá como docente. Bueno, para mí ha sido muy interesante porque paso por un primer lado de si me entienden o no. Segundo, por otro lado, que es interesante es ir viendo los diferentes grupos de estudiantes en función de la carrera, cuáles son los intereses que tienen para una temática u otra. Para mí ha sido todo el tiempo un proceso de aprendizaje, por un lado. Y por otro también ha habido momentos difíciles. Para no decir como hay ciertas dificultades que uno va encontrando en el camino, pero también con paciencia que se va resolviendo en el transcurso, ¿no? Entonces, acá para mí prácticamente ha sido un periodo de formación constante, entendiendo al alumnado chileno, entendiendo las dificultades que tienen, los sueños que tienen respecto a la carrera que eligen y ver cómo uno puede aportar desde la mirada, bueno, como migrante, tratar de cambiar también esa nueva perspectiva. Justamente Alberto menciona que el proceso migratorio que estamos teniendo, creo que es enseñar algo de forma más implícita, que creo que es muy necesario en el aula chileno. Creo que es muy importante tener miradas no solamente desde la realidad pura de Chile, sino también compartir otras miradas. Creo que hay experiencias que uno puede compartir con el estudiante que favorece ampliar, digamos, un poco la mirada. En ese caso, para mí la experiencia ha sido interesante, porque creo que un profesor es un estudiante eterno que se va formando en el camino, como dice el dicho, machacando se va a aprender el oficio, ¿no? Pero es una forma de crecer, de desarrollarse con los estudiantes. Al salir de la clase uno siente que el estudiante, bueno, se le pasa la hora sin darse cuenta. Creo que es un indicador que le puede indicar si va avanzando, si va mejorando con los trabajos en ese
ámbito, digamos. Para mí la experiencia ha sido provechosa, así lo puedo decir. Muchas gracias, Pierre, académico del Instituto de Ciencias de la Educación. Muchas gracias por tu respuesta. Quería preguntarle al profesor Galás, en relación a lo mismo que estamos hablando de la calidad en la educación, me parece importante dentro de las dos respuestas que ustedes han dado, que cuando se refieren a calidad en educación, se refieren bastante a un criterio desde el estudiante más que a un criterio desde fuera, que me parece igual relevante mencionar eso, que los mismos estudiantes también se den cuenta de qué tipo de educación están recibiendo para que sean más conscientes de ellos. Entonces le quería preguntar al profesor Galás, ¿por qué se sigue evaluando la calidad educativa en base a un criterio numérico, es decir, en base a pruebas que llegan con resultados de puntajes y cosas por el estilo? Porque es, particularmente porque es el despliegue de una lógica hegemónica por parte de ciertos grupos tecnócratas y políticos que creen que los resultados son la manera más eficiente de poder establecer el mejoramiento que pueda tener un sistema educativo en base a su alineación permanente con el sistema productivo. Bueno, esta es la lógica instalada por el neoliberalismo desde la década de los 80 y un giro que el sistema educativo chileno tiene particularmente a propósito de ciertas políticas que toma con la CEPAL en los años 80. Educación y conocimiento como base de la transformación productiva en Chile. Así se llamó el documento que se elaboró en esa vez y que participaron todos los sistemas educativos latinoamericanos que se habían alineado con Estados Unidos y con las políticas neoliberales de Milton Friedman. Eso, entonces, claro, ¿cuál es la mejor manera de poder saber si es que el sistema está cumpliendo con sus metas? Es medir. Y medir es medir eficiencia, y medir eficiencia es aplicar test estandarizados en América Latina, con el apoyo de ciertos organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay toda una lógica desplegada a nivel nacional e internacional para alinear el sistema educativo a intereses de mercado. Bueno, por eso se establecen este tipo de pruebas. No es solamente CIMSE, sino también TIMSS y también PISA, etcétera. No hay sistema en América Latina que sea más evaluado que el sistema chileno, o sea, ya hasta el punto de convertirlo en un sistema de supervisión y control. Eso. Pero atendiendo a aquello, y a propósito de lo que señalaba el ministro, uno debería preguntarse si efectivamente el ministro tiene razón al momento de su preocupación que expresa en su comentario, que no comparto, por cierto, si que hay algún grado de preocupación o certeza respecto a los números, a la convicción que tiene que hay problemas de profesores, y efectivamente es así. Hay a propósito de un informe que sacó el CIAE, el Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile, en Educación de la Universidad de Chile, tiene un observatorio que se llama Observatorio Docente, y en marzo de este año elaboraron un informe respecto a las matrículas y a las deserciones, etc. Ustedes podrán estimar de que, por ejemplo, compartirlo con los y las auditoras, de que cada año se matriculan aproximadamente alrededor de 15.000 a 18.000 estudiantes en primer año de pedagogía para las distintas pedagogías en todas las universidades del país. En abril de este año teníamos aproximadamente unos 9.500, 10.000 estudiantes, es decir, hay un déficit de aquellos estudiantes. Si eso lo sumamos al hecho de que a esta baja de matrícula hay una deserción de aproximadamente un 30% al segundo año de las carreras de pedagogía, ¿okay? Entonces ahí tenemos una dificultad, tenemos menos matriculados y están desertando muchos estudiantes de pedagogía. Si a eso le sumamos al hecho de que cuando están en ejercicio laboral, cerca del 40% de los maestros y maestras que están en ejercicio abandonan la profesión al cuarto año, entonces claramente, a propósito de los requerimientos que tenemos, vamos a tener un déficit de profesoras y profesores a unos 5 años. Se ha calculado que ese déficit va a ser de aproximadamente el 20%, y particularmente para aquellas profesores y profesoras de enseñanza media, y particularmente para ciencia, para historia, para letras o lenguaje, etc. Entonces, el ministro sí tiene un dato real, es decir, hay una preocupación por el número de profesores que proyectamos de aquí a 5 años. El problema es si es que efectivamente para un problema de esta naturaleza, la solución que él da es una solución viable, es una solución concreta o es una mala solución para un problema mal planteado. Entonces ahí nos remitimos efectivamente a qué está pasando y por qué los profesores están desertando, ¿sí? Y están desertando particularmente, entre otras muchas razones,
porque a pesar de que con la Ley de Desarrollo Profesional Docente del año 2016 se establecieron ciertos criterios de selección de estudiantes, la pedagogía no sigue siendo, todavía no es una carrera atractiva en términos profesionales o remunerativos. Tengan presente de que la propia OCDE le estableció a Chile de que para poder tener buenos profesores, atraer buenos talentos para estudiar pedagogía, había que cumplir al menos 2 criterios. Uno, seleccionar o tener mecanismos de selección de las mejores y mejores estudiantes para poder estudiar pedagogía. Y en segundo lugar, si quieres atraer a buenos estudiantes para estudiar pedagogía, la profesión tiene que ser atractiva en términos remunerativos y profesionales. Pero no cumplimos las 2 condiciones, es decir, hemos establecido algunos criterios básicos, como por ejemplo los puntajes de 500 a 550 en un margen de alrededor de 10 años, ¿sí? Hemos acreditado las carreras de pedagogía son acreditables obligatoriamente, pero un maestro en el primer año de trabajo está ganando aproximadamente 900.000 pesos. En 25 años, luego de seguir la carrera profesional docente y luego de todos los procesos evaluativos que desarrollar, podría estar recibiendo alrededor de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos es lo que un egresado de medicina gana en el segundo año de trabajo. Entonces, no es una profesión atractiva, está muy regulada. La carrera profesional docente con los diversos tramos es más bien una estructura remunerativa y más bien de control evaluativo. Es una carrera que está fuertemente controlada y supervisada y, increíblemente, está evaluada 2 veces. Está evaluada tanto en la universidad, con 2 exámenes, está evaluada cuando ingresan los estudiantes, los egresados al mundo laboral, con la evaluación del desempeño docente, y a la vez tienen que evaluarse para avanzar en la carrera profesional. Entonces, no es una carrera atractiva dada la cantidad de controles, la baja autonomía que tienen los profesionales y la baja remuneración que se obtiene. Entonces, cuando se estudia pedagogía, no nos estamos inscribiendo en pedagogía, no se están matriculando en pedagogía, o aquellos que se matriculan están desertando para optar por otras carreras más lucrativas que la propia pedagogía. Entonces, esos son elementos de... y quiero sumar el hecho de que hay una baja matrícula este año, particularmente porque el año 2020 fue un año donde los profesores fueron cuestionados permanentemente por la autoridad política. Es decir, que los maestros son flojos, que los maestros están descansando en sus casas, que no quieren trabajar, fueron comentarios permanentes desde las más altas autoridades políticas de este gobierno, sin reconocer el esfuerzo que estaban realizando los maestros para poder mantener su relación con las comunidades educativas y muchas veces bajo condiciones de conectividad muy malas y con sus propios recursos. Entonces, esta denostación de la carrera profesional docente debe llevarnos a cierto cuestionamiento de nuestras autoridades políticas y los discursos que se están dando. Muchas gracias, profesor Alberto Galás. Recordamos que estamos en el programa Docente Señorita. Hoy día estamos hablando sobre el ejercicio de la docencia y la formación docente en Chile y nos acompaña el profesor Alberto Galás, como ya dije, y también el profesor Pierre Medor, ambos académicos del Instituto de Ciencias de la Educación. Además estoy con mi compañera Carla Mancilla y les recordamos que estamos por el dial 90.1 de la radio UACH y además por el streaming en vivo de Facebook, también de la radio UACH. Para seguir un poco con el tema de la educación, pero no en Chile, que aprovechando de que el profesor Pierre Medor es profesor migrante desde otro lugar, queríamos preguntarle un poco sobre la visión de la educación en Haití y tal vez que nos cuente un poco en qué minuto llegó a Chile y también cómo funciona la educación allá sin el objetivo de comparar, sino solamente de conocer la interculturalidad de ambos lugares. Profesor Pierre. Muchas gracias por la pregunta. Primero, considerar que la educación en Haití el sistema educativo haitiano es un sistema que se inspiró en su momento en el sistema francés de los años 50, para decirlo así, y que desafortunadamente no se ha ido formando, por ejemplo, creando esa carrera docente para los profesores, y donde la mayoría del sistema está privatizado, digamos. El 92% del sistema educativo
haitiano está en la mano del privado, considerando que es uno de los países que tiene mayor dificultad económica en Latinoamérica. Es una contradicción que el sector de la educación esté bajo el privado, digamos. Entonces, es algo que uno puede decir que no se debería hacer, para empezar. Hay una primera dificultad en el sistema educativo haitiano que si uno lo sabe aprovechar, quizás va a ser una ventaja. Me explico. La dificultad es que en Haití el 100% de la población habla creol. Sin embargo, la educación está en francés. Todo el sistema está en francés. ¿Ya? Es solamente hacer una pequeña comparación. Imagínense que ustedes que hablan español y el sistema está en inglés. Funcionan en un idioma y trabajan en otro. Entonces, eso hace que dificulta mucho al alumno haitiano para salir adelante, primero. Si dejamos ese aspecto, pasamos a los diferentes niveles. En la educación superior hay una gran dificultad para que los alumnos terminen su carrera. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Es muy difícil, por ejemplo, tener a un profesor que apoye en el desarrollo de la tesis. Es muy difícil. Eso hace que el sistema por un lado, los estudiantes, no todos los estudiantes acceden porque depende del nivel económico de cada uno, ¿ya? Y por otro, los profesores no tienen ese proceso de formación continuo para ir adelante. Pero la ventaja, para decirlo así, uno sale, si bien toda la población habla creol, ¿ya? Pero no, desde pequeño uno empieza a vivir con 2 o 3 idiomas desde la estructura educativa. Es difícil porque si uno no practica el idioma, finalmente uno se basa dentro de un proceso más memorístico del aprendizaje en vez de entender lo que uno estudia. Entonces, la dificultad es un sistema que se debería realmente tratar de formatear. ¿Ya? Los ministros de educación en Haití normalmente deberían tomar la decisión de cambiar la educación en creol para empezar. Digo en creol porque creo que iba a dar mayor acceso a todo el mundo. Ahora, uno que logra pasar por ese sistema, porque prácticamente hace un filtro, prácticamente es riguroso a pesar de esas dificultades, logra adaptarse en cualquier otro sistema. Porque las dificultades son tanto que igual le entrega a uno ciertas habilidades, por ejemplo, le facilita el aprendizaje, digamos, de los idiomas, acercarse más a otros sistemas. Si consideramos en el Caribe, somos el único país independiente del Caribe en hablar francés y todos nuestros vecinos hablan español, hablan inglés. Entonces, el sistema normalmente, como nos enseña desde la base otros idiomas, nos facilita vincularnos con otros, ¿ya? Ahora, comparando con el sistema chileno, en Chile se habla español, se enseña en español,
lo primero, la base está más asegurada, ¿ya? El idioma no debería ser un mecanismo para dividir, para fomentar la desigualdad, pero desafortunadamente es lo que pasa un poco en el sistema nuestro. Ahora, hay un tremendo problema con los profesores porque Haití es uno de los países donde la mayoría de los profesionales se van saliendo del país. Por lo tanto, los que pudiesen formar, pudiesen mejorar la calidad educativa, la mayoría está afuera. No hay un sistema que retener a los profesionales, que es un poco más difícil en ese sentido. Ahora, sabemos que hay políticas que se debería tratar de implementar, porque me acuerdo como desde la historia, ¿no? En los años 50, los profesores haitianos se iban a otros países para formar a otros ciudadanos. Muchos haitianos se fueron a África, a la República Democrática del Congo, para formar a gente. Hay muchos haitianos y profesionales haitianos que se fueron a Canadá, para decirlo así. Entonces, la mayoría de los profesionales haitianos, y sobre todo dentro de la carrera docente, están más afuera de las fronteras que adentro. Creo que en ese aspecto se pudiese considerar ese mismo proceso de migración, pero de forma inversa. Ocupar ¿Sí? Ahí vamos a volver al tema de la migración, porque también se enlaza justamente con esta propuesta que hace el exministro Briones, candidato presidencial. Gracias, Pierre, por la respuesta también de poder saber y compartirle a la audiencia respecto de cómo es la situación en Haití en cuanto al sistema educativo. Pero antes de que volvamos a reforzar esa temática de la vinculación con la migración y con la actual reforma y legislación acá en Chile respecto de eso, me gustaría preguntarle al profesor Alberto Galaz sobre estas comparaciones, ¿no? Como la receta para poder mejorar el sistema educativo chileno. Habitualmente la dan las autoridades que no necesariamente están vinculadas al sistema educativo o se han formado como profesores o como ligados a la educación propiamente tal, sino que responden a otras áreas disciplinares. Pero la receta que ellos dan es como veamos las comparaciones con otros países, los sistemas que tienen otros países para poder mejorar lo que tenemos acá. ¿Es eso una solución? Mirar la situación comparada de otros países y además el horizonte hacia qué países están viendo estas personas que proponen permanentemente visualizar sistemas educativos incluso de otros continentes para posicionarlos acá en el chileno, que es bastante caracterizado por ser neoliberal, ¿verdad? Así que si me puede profundizar en ese tema. Claro. Dentro de la lógica neoliberal de mercado del sistema educativo, las comparaciones son pertinentes, ¿sí? Pero aún así, dentro de esta lógica de compararnos con otros países, dado el sistema educativo de mercado que tenemos, rol subsidiario del Estado y competencia por recursos de las escuelas y de las universidades, no nos ha ido bien. Miramos como modelo a países europeos, Finlandia, otros países asiáticos como Singapur, Shanghái, etcétera, y no estamos haciendo lo que las propias recomendaciones de los organismos internacionales pro-neoliberales nos señalan. Entonces, pareciera haber elementos estructurales en el sistema educativo chileno que no permiten avanzar y mantenernos estancados, si bien dentro de los primeros lugares en términos de pruebas como PISA, TIMSS, etcétera, que son comparaciones internacionales, no ha ido bien. Ahora, el sentido de estas comparaciones internacionales guardan relación con promover inversión en estos países, es decir, generamos competencia o informes internacionales de ranking internacionales de calidad de los sistemas educativos para promover la inversión. No tiene otra finalidad. Entonces, si queremos un buen sistema educativo, más bien deberíamos pensar en cuál es el sistema educativo que queremos tener. ¿Cuáles son esos elementos estructurales de base que no le permiten al sistema chileno avanzar, incluso dentro de esta misma lógica? Primero,
un sistema de administración educativa que ha fracasado. Las municipalidades en términos de administración de la educación fracasaron, ¿sí? Y eso hay mucha evidencia recogida en base a las investigaciones que han realizado distintos organismos, incluso la propia OCDE, y por eso fue que en el año 2017 se generó la Ley Nueva Educación Pública, que está generando los servicios locales de educación, que es un organismo de administración intermedia fuera de las municipalidades. También la Ley de Inclusión Educativa, que definió que las escuelas particulares subvencionadas, que son mayoría en nuestro país, efectivamente debían tomar una decisión si es que iban a ser particulares pagadas o municipales en función del uso de los recursos públicos, pero establecían procesos de selección para los estudiantes, incluso con recursos públicos del Estado. Bueno, y otros elementos estructurales, como por ejemplo de que el sistema educativo ha sido caracterizado por dos elementos. Una, fragmentación, es decir, escuelas municipales, escuelas particulares subvencionadas, escuelas particulares pagadas, y segmentadas socialmente, es decir, en virtud de tus recursos puedes acceder a uno u otro tipo de educación. Entonces, esos elementos no permiten avanzar en el país. A eso se le agrega la competencia por recursos en función de los resultados. Entonces tenemos escuelas que no mejoran, que son la mayoría, porque están segmentadas, fragmentadas socialmente, no pueden evidenciar buenos resultados y por lo tanto no acceden a recursos. Entonces, ese sistema es el que fracasó. Ese es el sistema que tenemos la oportunidad de cambiar en función de generar sí un buen sistema educativo. ¿Qué característica debiera tener ese sistema educativo? Ese buen sistema educativo para el cual necesitamos buenos y buenas profesores, ¿okay? Sean chilenos o también extranjeros, como estamos conversando hoy día. Bueno, un sistema educativo que en base socialmente a las discusiones que se han venido sosteniendo después del estallido social, está claro cuáles son esos elementos. Uno, un sistema educativo público, gratuito, de calidad, democrático, inclusivo, diverso, etcétera, entre otros puntos, ¿sí? Con un rol protagónico del Estado, pero así también de las comunidades educativas. Y una formación profesional de profesoras y profesores acorde a ese tipo de sistema educativo. Bueno, muchas gracias, profesor Galaz. Y respecto a sus palabras, también quería sumar un poco algo que leí o escuché hace poco, que se relaciona con el hecho de traer sistemas educativos que funcionan, como decíamos, en otros países, que generalmente, como decía el ministro Briones, son países que admiramos, claramente son países que tienen que ver con este tipo de inversiones a las cuales se refería usted. Y también quería como agregar que esos sistemas educativos claramente funcionan porque se adaptan a la cultura que es de allá desde un punto de vista bastante humano. Y si queremos traer un sistema educativo a la cultura chilena, cultura latinoamericana, probablemente va a fallar porque son culturas totalmente diferentes. Uh-huh. Y como usted decía, es bastante importante crear el sistema de adentro y evaluar los puntos que nos faltan, que el estallido social nos dijo bastante sobre eso, como decía, la educación de calidad, educación pública y todo eso, todos los puntos que mencionó. Eso quería agregar. Pasando un poco al tema de la migración y volviendo al tema que estaba hablando el profesor Pierre, creo que esta pregunta podría ser para ambos en relación a las restricciones sumadas a la nueva ley de migraciones. Uh-huh. ¿Qué opinan de esta idea de traer profesores de otros países y pensando también de qué países queremos traer profesores? O sea, me refiero al gobierno. Podríamos empezar con el profesor Pierre, ya que recién... Vale. Sí, por supuesto. Bueno, si consideramos la ley de migración que salió hace poco, pero todavía no se ha publicado, salió como principios de marzo, para decirlo así, ¿ya? Pero que todavía tuvo ciertas dificultades por la inconstitucionalidad de ciertas partes de esa ley que habían puesto, y había diputados de Frente Amplio, principalmente, que habían tratado de bloquear por esa parte, ¿no? Pero hay que entender que primero cualquier país tiene derecho de hacer sus leyes, ¿ya? Sus leyes
para protegerse, para ayudar, pero hay algo que es fundamental dentro de todo ese proceso, que es el respeto de los derechos humanos, que no se puede olvidar y no se puede tener de lado. Pudiésemos considerar diferentes puntos en ese sentido. La ley que recién salió, esa ley, sí, hay parte del documento que uno puede plantear que permite, por ejemplo, crear el Servicio Nacional de Migración, que permite crear un consejo sobre la política nacional de migración, pero esa ley en el fondo está prácticamente bajo la misma lógica de la ley del decreto ley que había en 1975. Va casi por la misma dirección para plantearlo. Prácticamente desde una lógica de defender el territorio, no más bien como un enfoque realmente más de derecho. Hay ciertas dificultades que uno puede revisar. Dice textualmente en el documento, se tomó en consideración la llegada entre 2016 y 2018, la llegada de 100.000 haitianos, migrantes haitianos. Aparece en el texto, en el documento. Entonces, hay ciertas posturas frente a un grupo o no de migrantes, que uno pudiese decir que aparece en el documento, ¿no? Y desde ahí también hay diferentes tipos de visas que pusieron, diferentes tipos de normativas. Si bien plantean, por ejemplo, el tema de la protección de la niñez también, pero todavía esa ley deja ciertos márgenes que no se sabe todavía cómo se va a aplicar, ¿ya? Ahora, vinculado al tema de los docentes, porque en ese sentido se está planteando que Chile se abre sobre todo a migrantes que pueden aportar al país, que pueden favorecer el desarrollo de ese país. Pero hasta ese tema, aportar, ¿cómo aportamos? A una sola forma de aportar. Creo que ahí hay temas que uno tiene que ir aclarando. Esperamos que porque justamente en el momento de sacar la ley, cuando el presidente hizo la declaración, vimos toda la dificultad, toda la gente que aparecieron después de esa ley frente al Ministerio del Interior, si uno pudiese decir, ¿no? Porque puso una fecha, el 18 de marzo de 2020, y creo que esa fecha es importante considerar, justamente al inicio de la pandemia, ¿ya? De los migrantes que ingresaron antes o después de esa fecha. Desde ese punto de vista vimos que hay se pudiese crear en ese momento, porque no lo había, personas que pueden estar en vez de personas en situación irregular, vamos a encontrar personas ilegales frente a ese plazo. Entonces, creo que es necesario entender todo lo que corresponde con los derechos humanos, como Chile se va a hacer cargo de apoyar para respetar los derechos humanos de cada ciudadano, de cada ser humano que se encuentra en ese territorio. Creo que es muy necesario fundamentar eso. No solamente desde una lógica de
O sea, se respeta la protección del territorio, pero también creo que es muy necesario que todas las medidas que se va a tomar se tienen que basar en el respeto total de los derechos humanos. Es porque hoy en día se puede considerar, porque hay ahora el 7,8% de la población que está en ese territorio es migrante. Se tiene que llegar a esa interculturalidad que tanto se ha planteado en el territorio. Y creo que es un elemento fundamental porque ya va dentro de las escuelas, va acercando cada vez más a esa realidad. Si queremos mejorar la calidad de la educación, que tenemos que aprender a ser tolerante, a apoyarnos, a reconocernos, a pensar en el otro, que creo que es fundamental. Muchas gracias, profesor. Dale, Carlos. Pierre. Bueno, continuando con este ausente señorita, donde hemos estado hablando del ejercicio docente y la formación inicial docente, teniendo como invitados al profesor Pierre Medor, académico del Instituto de Ciencias de la Educación, y también al profesor Alberto Galaz, doctor en Ciencias de la Educación, también académico del mismo instituto de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Nos gustaría aprovechar estos minutos que nos quedan, porque la verdad es que han sido temas súper grandes, ¿verdad?, que hemos estado planteando y abordando en esta conversación, pero justamente también hay un evento que nos gustaría también aprovechar de precisar y pasar el mensaje también a quienes nos están escuchando, que tiene que ver con el lanzamiento de un libro, Entramados Educativos, tejiendo miradas desde el sur austral. Y ese libro que está mostrando en estos minutos el profesor Alberto Galaz, no queremos dejar pasar este libro, que fue un ejercicio colaborativo, entiendo, de muchos académicos y académicas del instituto. Entiendo que también Pierre pudo participar de este libro, de este artículo. Entonces, profesor, si nos puede comentar un poco acerca de este texto, cómo surge, y también lo que se viene el día jueves 22, como para también dejar la invitación. Bueno, gracias por la invitación a hablar de este libro, un libro hermoso, maravilloso, que hemos construido entre las académicas y académicos de nuestro instituto, un instituto que acoge diversidad también, no solamente Pierre está presente, sino también alguna colega de Colombia, y esperamos también prontamente contar con otros colegas de otros países. Claro, lo que tú señalas es un trabajo colaborativo, y creo que mucho esto es un ejercicio de colaboración en función de las permanentes, ¿cómo decir?, obstáculos que tenemos para trabajar como académicos en forma colaborativa, en función más bien de incentivo o desincentivo del trabajo cooperativo, más bien de incentivar la competencia individual. Creemos que muchos de los elementos que están aquí como ejercicio, como desafío colaborativo, es el que queremos proyectar también en el sistema educativo. Necesitamos profesores y profesores que trabajen cooperativamente, en base a la solidaridad, no a la competencia, que trabajen con un sentido de comunidad, ¿cierto?, y no de progreso o mejoramiento estrictamente individual. Un profesor o una profesora que piense en el ejercicio transformador de la educación y de la educación de la sociedad, etcétera. Entonces, creo que muchos elementos están recogidos acá. Este libro lo empezamos a desarrollar durante el año 2020, particularmente en función de aquello que visualizamos como una violencia permanente. Violencia permanente explicitada y evidenciada con lo que fue la crisis, con lo que ha sido la pandemia y la crisis sanitaria que nos encerró en nuestras casas. Es decir, las desigualdades, las violencias, la crisis económica, los desempleados, etcétera, guardan relación no con algo extraordinario, algo que no sabíamos que podía pasar, sino algo que quedó en evidencia, que venía pasando hace mucho rato. Con este libro lo que buscamos en cierta medida es denunciar una violencia que ha sido permanente y normalizada, ¿sí? Pero así también es un ejercicio de trabajo colaborativo en función de darnos el tiempo dentro del sinnúmero de tareas de poder reflexionar respecto a lo que está pasando con el sistema educativo nacional y de cómo podemos aportar en términos de análisis, de comprensión y también de alguna idea de cómo avanzar hacia un sistema educativo más democrático. Son 5 capítulos, participamos la mayor parte de los colegas, algunos se excusaron en función de otras tareas que tenían, pero es un ejercicio que fue también
hermoso porque invitamos a trabajar a una editorial valdiviana, Cultrún, y así también a un artista valdiviano que es Sami Lizama, quien nos hizo unas hermosas ilustraciones para este libro. Y lo que van a encontrar en este libro, por lo tanto, son 5 capítulos que abordan distintas dimensiones de esta violencia plasmada en el sistema educativo, desde las violencias estructurales hasta aquello que pasa particularmente con las dimensiones más personales e íntimas de las profesoras y los profesores. El lanzamiento lo vamos a realizar este día jueves 22 a las 17 horas, ¿sí? Ya está la ficha, lo hemos compartido en la página de la universidad. Nos van a acompañar amigos y amigas de otros países, el profesor Ángel Díaz Barriga de la Universidad Autónoma de México, un educador y un pedagogo latinoamericano muy reconocido, por cierto, muy querido. También nos va a acompañar el Colegio de Profesores, el Comunal Valdivia, Javier Martínez, Sami Lizama, que nos va a contar respecto a la obra que está plasmada aquí, y por cierto las y los académicos del Instituto de Ciencia de la Educación. Eso, el día jueves 22 a las 17 horas están todas y todos invitados. Muchas gracias, profesor Alberto Galás. Ahí está entonces la invitación hecha para quienes quieran sumarse también a este lanzamiento de este libro, Entramados Educativos, tejiendo miradas desde el sur austral, este jueves 22 a las 17 horas, que se va a transmitir por Facebook Live de la Facultad de Filosofía y Humanidades. A propósito de las personas que van a participar de este lanzamiento, hay un mensaje de una de las personas que va a estar en ese evento en Facebook, ya que nos está sintonizando y mirando a través de Radio Watch y del streaming. Javier Martínez dice: un saludo a Alberto Galás, tiene claro cuáles son los nudos críticos de la carrera docente. También Javier Vega Ramírez dice: muy buen programa, felicito las temáticas y los invitados. También suma a ese comentario interesante el punto del profesor Pierre: un país puede crear sus leyes, pero siempre con el respeto a los derechos fundamentales de los derechos humanos. El derecho a migrar es un derecho humano que debe ser reconocido y protegido en forma y condiciones. Esos son parte de los comentarios que tenemos en Facebook de quienes nos han estado sintonizando en esta conversación bastante amplia respecto del ejercicio docente, la formación docente, la vinculación también con la ley de migraciones acá en este Ausente Señorita, acompañadas de los académicos Pierre Medor y Alberto Galás y mi compañera Flora, a quien le doy el pase ya para ir terminando este capítulo. Gracias, Carla, un placer conducir de nuevo el programa contigo, reiterar el agradecimiento a la disponibilidad y a todos los conocimientos y a todos los comentarios que hemos compartido hoy día. Claramente queríamos haber conversado mucho más, pero solamente tenemos 1 hora de programa, intentamos acotar todo eso y de todas maneras siento que hablamos de todo un poco y llegamos a todas las temáticas. Hoy día estuvimos hablando del tema de ejercicio de la docencia y formación docente en Chile, pero los esperamos nuevamente el próximo martes por el dial 90.1 de la Radio Watch y también por el streaming live de Facebook, con nuevas temáticas sobre educación y sobre contingencia nacional y actual. Eso, muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias, Carla. Gracias, que estén bien. Chao, Pierre, nos vemos. Suena la campana. Se termina la jornada escolar y los distintos actores de la educación se convocan en Radio Watch para dialogar sobre lo que pasa en las salas de clases y los cambios que avanzan en el sistema educativo. La formación docente y el quehacer de los establecimientos educacionales se encuentran en Ausente Señorita, un programa producido por la Formación Inicial Docente y conducido por estudiantes de Pedagogía de la Universidad Austral de Chile. Ausente Señorita, por la 90.1 FM, Radio UH.